El tenebroso pasillo en casa de Silvia Pinal es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Las paredes, cubiertas de un polvo antiguo, susurran secretos que han permanecido ocultos durante décadas. Cada paso que se da en este pasillo resuena con ecos de risas y llantos, de gloria y tragedia. Silvia, una de las actrices más icónicas del cine mexicano, vivió aquí, pero ¿a qué precio? En este episodio nos adentramos en la mente de Silvia. Una mujer que a pesar de su éxito se enfrenta a un dilema moral que la consume. La fama trae consigo un brillo deslumbrante, pero también sombras profundas. ¿Es posible que el éxito haya costado más de lo que parece? Mientras recorremos el pasillo, una pregunta inquietante surge. ¿Qué secretos oscuros esconde esta mansión que ha sido hogar de una leyenda? La cámara se mueve lentamente, capturando cada detalle. Un retrato de Silvia en su juventud cuelga en la pared, su mirada fija y penetrante parece seguirnos. ¿Qué pensamientos la atormentan? La presión de ser un ícono, de ser perfecta, la ha llevado a un punto de quiebre. En su mente la lucha es feroz. ¿Debería sacrificar su felicidad personal por el bien de su carrera? El pasillo se estrecha, y la atmósfera se vuelve densa. Las luces parpadean, como si la casa misma estuviera viva, recordándole a Silvia los momentos que preferiría olvidar. Recuerdos de decisiones difíciles, de amistades traicionadas y de amores perdidos. Cada puerta cerrada representa una parte de su vida que ha decidido mantener oculta. ¿Pero puede realmente escapar de su pasado? Mientras avanzamos, un susurro apenas audible se cuela entre los ladrillos. Es la voz de su conciencia, cuestionando sus elecciones. ¿Valió la pena? La pregunta resuena en su mente como un eco interminable. La lucha interna se intensifica. La fama le ha dado todo, pero también le ha robado su paz. ¿Es posible encontrar redención en un lugar tan lleno de sombras? De repente, un destello de luz ilumina un rincón del pasillo. Un viejo diario cubierto de polvo llama su atención. Al abrirlo, las páginas revelan secretos que nunca debieron salir a la luz. Historias de traiciones, de decisiones que cambiaron su vida para siempre. La revelación es devastadora. ¿Qué haría si el mundo conociera la verdad? La cámara se acerca a su rostro, capturando la angustia en sus ojos. La presión de mantener su imagen perfecta se vuelve insoportable. La lucha entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de proteger su legado la consume. ¿Es posible ser fiel a uno mismo en un mundo que exige máscaras? El pasillo parece alargarse, como si la casa estuviera tratando de retenerla. Cada paso se siente más pesado. La pregunta que la atormenta se vuelve más urgente. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por tu verdad? La tensión se acumula y el aire se vuelve irrespirable. Finalmente se detiene frente a una puerta cerrada, la última barrera entre su pasado y su futuro. ¿Se atreverá a abrirla? La incertidumbre la envuelve. La decisión que tome aquí podría cambiarlo todo. ¿Está lista para enfrentar lo que hay detrás de esa puerta? La cámara se aleja lentamente, dejando a la audiencia en suspenso. La pregunta final resuena en el aire. ¿Qué secretos oscuros se esconden en la mansión de Silvia Pinal y qué sacrificios está dispuesta a hacer para descubrirlos? La respuesta podría ser más aterradora de lo que imagina. Silvia Pinal se sienta en la penumbra de su sala, rodeada de recuerdos. Las paredes están adornadas con fotografías en blanco y negro, capturando momentos de gloria en el cine. Pero hoy, esas imágenes son sombras que la persiguen. La risa de su hija Viridiana resuena en su mente, un eco que nunca se apaga. La ausencia pesa como una losa sobre su corazón. Desde sus inicios en el cine de oro mexicano, Silvia ha sido un ícono. Su talento la llevó a la cima, pero el éxito no la protegió de la tragedia. La desaparición de Viridiana fue un golpe devastador. ¿Cómo se sigue adelante cuando la vida te arrebata lo más preciado? Esa pregunta la atormenta cada día. Silvia mira por la ventana. La luz del sol se filtra a través de las cortinas, pero no puede iluminar su alma. Recuerda la última vez que vio a su hija, una tarde de risas, sueños compartidos. Viridiana tenía planes, aspiraciones, pero todo se desvaneció en un instante. La vida puede ser cruel, y el destino caprichoso. La mente de Silvia es un laberinto de emociones. La culpa la consume. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haberla protegido? Cada decisión que tomó se convierte en un peso que lleva consigo. La fama, los aplausos, todo parece vacío sin su hija. La industria del entretenimiento la aplaude, pero en su interior grita por la pérdida. En su soledad, Silvia se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería seguir adelante con su carrera, o debería rendirse y honrar la memoria de Viridiana? La presión es abrumadora. La gente espera que sea fuerte, que brille como siempre, pero dentro de ella hay un conflicto, la lucha entre el deber y el deseo, la necesidad de ser la madre que su hija merecía.
Cada vez que sube al escenario, siente que lleva una máscara, la actriz aclamada, la madre desgarrada. ¿Quién es realmente? La dualidad de su existencia la atormenta. En el fondo, anhela gritar, desahogar su dolor, pero el mundo no está listo para escuchar su llanto. La industria del espectáculo no tiene espacio para la tristeza. Silvia se aferra a los recuerdos de Viridiana, las cartas que le escribió, los sueños que compartieron. Cada palabra es un recordatorio de lo que perdió. La vida sigue, pero ella se siente atrapada en el tiempo. La risa de su hija se convierte en un susurro, un canto melancólico que la acompaña en sus noches solitarias. La presión de la fama se convierte en una carga. Las luces brillantes del escenario no pueden iluminar su oscuridad. La gente la adora, pero nadie ve su sufrimiento. La soledad es su compañera constante. En cada aplauso siente un vacío. En cada ovación, una punzada de dolor. La vida sigue, pero su corazón está estancado. Silvia se pregunta si alguna vez encontrará paz. La búsqueda de respuestas la consume. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué lección hay en su dolor? La vida es un enigma, y ella se siente atrapada en un laberinto sin salida. La tristeza se convierte en su sombra, y la culpa en su cadena. En su mente revive los momentos felices, las risas, los abrazos, los sueños compartidos. Pero cada recuerdo es un recordatorio de lo que ya no tiene. La lucha interna se intensifica. ¿Debería seguir luchando por su carrera o rendirse en honor a su hija? La decisión la atormenta. Silvia se levanta y camina hacia el espejo. Se observa detenidamente. La mujer que ve es fuerte, pero también está quebrada. La vida le ha enseñado lecciones duras. La pérdida ha moldeado su ser, pero en su interior aún hay una chispa de esperanza. La esperanza de que su historia no termine en tragedia. La vida es un ciclo. La muerte de Viridiana no puede ser el final. Silvia siente que debe encontrar un propósito. Quizás su dolor puede convertirse en arte. Quizás su historia puede ayudar a otros a sanar. La lucha continúa, y aunque el camino es oscuro, hay una luz al final del túnel. Con cada paso, Silvia se enfrenta a su verdad. La vida es un regalo. Incluso en medio del sufrimiento, la memoria de su hija vive en ella, y aunque la tristeza nunca desaparecerá, la fuerza de su amor puede guiarla. La búsqueda de la paz comienza ahora. La historia de Silvia Pinal no es solo una de tragedia, sino también de resiliencia. La mansión Pinal se alzaba imponente, sus muros desgastados por el tiempo y la tristeza. Los rumores sobre un espíritu atormentado que habitaba en su oscuro pasillo habían crecido como sombras en la mente de sus habitantes. La familia Pinal, una vez unida, ahora se encontraba dividida por el miedo y la incertidumbre. Los hijos, Clara y Mateo, habían escuchado las historias desde pequeños. Sus amigos en la escuela hablaban de susurros en la noche, de luces que parpadeaban sin razón. Pero lo que más les inquietaba era la leyenda del espíritu que, según decían, había sido un antiguo miembro de la familia, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Era posible que su propia sangre estuviera condenada a vagar por los pasillos de su hogar? Clara, la mayor, sentía una presión en su pecho cada vez que pasaba por el pasillo. La oscuridad parecía cobrar vida, susurrando secretos que solo ella podía escuchar. ¿Qué había hecho su familia para merecer tal castigo? La culpa la consumía. Había momentos en que se preguntaba si el espíritu no era más que un reflejo de sus propios miedos. ¿Era ella la que había traído la desgracia a su hogar? Mateo, por otro lado, se mostraba escéptico. Para él, los rumores eran solo eso, historias para asustar a los niños. Sin embargo, a medida que las noches se volvían más largas y las sombras más densas, comenzó a dudar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un leve susurro que lo hizo erizarse. ¿Y si hay algo más allá de lo que creemos?, pensó. La idea de que su hogar pudiera estar habitado por un espíritu lo aterraba, pero también lo intrigaba. ¿Qué pasaría si el espíritu solo buscaba ser escuchado? La tensión entre los hermanos crecía. Clara quería enfrentar el miedo, descubrir la verdad detrás de la leyenda. Mateo, en cambio, prefería ignorarlo, cerrar la puerta y dejar que el pasado se desvaneciera. No podemos vivir así, decía Clara, su voz temblando de emoción. No podemos dejar que el miedo nos controle. Pero Mateo replicaba, ¿y si lo que encontramos es peor de lo que imaginamos? La familia decidió reunirse para discutir el futuro de la mansión. La madre, con lágrimas en los ojos, propuso clausurar el pasillo. Es lo mejor para todos, dijo, su voz quebrada. Pero Clara se opuso, cerrar esa puerta no solucionará nada, solo nos hará vivir con el miedo. La lucha interna de Clara se intensificaba. ¿Era valiente o simplemente imprudente? ¿Podía arriesgar la paz de su familia por la búsqueda de la verdad? La noche de la decisión llegó. Clara y Mateo se encontraron en el pasillo, la luz tenue de una linterna iluminando sus rostros. Si lo hacemos,
No habrá vuelta atrás, dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Clara asintió, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Debemos enfrentarlo. No podemos dejar que el pasado nos defina. Con cada paso que daban, el aire se volvía más denso. El pasillo parecía alargarse, como si la mansión misma estuviera tratando de retenerlos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tal si el espíritu solo quiere que lo entendamos?, preguntó, su voz temblando. Mateo la miró, sus ojos reflejando la lucha interna que ambos compartían. ¿Y si lo que entendemos es que no hay nada que hacer? La puerta del pasillo estaba entreabierta, como un portal a lo desconocido. Clara tomó aire, su corazón latiendo con fuerza. No podemos vivir con este miedo, debemos saber la verdad. Mateo dudó, pero finalmente asintió. Está bien, pero si algo sale mal, será tu culpa. La broma no alivió la tensión, pero ambos sabían que no había vuelta atrás. Al cruzar el umbral, el aire se volvió helado. Un silencio abrumador los envolvió. Clara sintió que el espíritu estaba allí, observándolos. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero solo hubo silencio. La incertidumbre se convirtió en terror. Y si el espíritu no era un enemigo sino un eco de sus propios miedos y decisiones, la lucha moral se intensificaba. ¿Era correcto buscar la verdad a costa de su paz? ¿O era mejor vivir con el miedo que enfrentar lo desconocido? La respuesta parecía estar en el aire, flotando entre ellos, esperando ser descubierta. La casa estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Los hermanos Javier y Lucía se miraban con preocupación. Su madre Ana estaba en la cocina, ajena a las sombras que acechaban en su hogar. Las historias que habían escuchado en el vecindario comenzaban a tomar forma en sus mentes. Historias de un pasado oscuro que amenazaba con resurgir. Javier se pasó la mano por el cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Y si todo esto es cierto?, pensó. La idea de que algo pudiera dañar a su madre lo aterraba. Ana había sido su refugio, su luz en la oscuridad. Pero, ¿qué pasaría si esa luz se apagaba? La culpa lo invadía. ¿Por qué no podían protegerla de estos miedos? Lucía, por su parte, sentía una mezcla de rabia y tristeza. No puedo dejar que esto la afecte, se decía a sí misma. Pero cada vez que miraba a su madre, veía las cicatrices de un pasado que nunca se había cerrado. Ana había luchado tanto por ellos. ¿Era justo que ahora tuvieran que luchar por ella? La presión emocional crecía, como una tormenta a punto de estallar. Mientras tanto, Ana seguía en la cocina, preparando la cena. Su risa resonaba en el aire, pero para Javier y Lucía sonaba como un eco lejano. La imagen de su madre feliz contrastaba con la inquietud que sentían. ¿Qué pasará si se entera de lo que está sucediendo?, se preguntó Javier. La idea de romper su mundo perfecto era insoportable. Lucía se acercó a la ventana, miró hacia el jardín, donde las sombras se alargaban con la caída del sol. No podemos dejar que esto la alcance, murmuró. Pero ¿cómo podían luchar contra algo que no podían ver? La incertidumbre era un enemigo silencioso, y cada día que pasaba, se sentía más cerca de su madre, pero también más distante. La noche llegó, y con ella el silencio se volvió más pesado. Javier y Lucía se sentaron en el sofá, sus corazones latiendo al unísono. ¿Y si no podemos protegerla?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, como un fantasma que no podía ser ignorado. Lucía cerró los ojos, sintiendo la angustia apoderarse de ella. No podemos permitir que eso suceda, respondió, aunque en su interior, la duda comenzaba a tomar forma. Ana entró en la sala, trayendo consigo el aroma de la cena. ¿Todo bien, chicos?, preguntó con una sonrisa. Javier y Lucía intercambiaron miradas. Sí, mamá, todo bien, respondieron al unísono, pero la mentira pesaba en sus corazones. La risa de Ana era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras cenaban, la conversación fluyó, pero la tensión era palpable. Javier se esforzaba por mantener la charla ligera, pero cada palabra le recordaba la fragilidad de su situación. ¿Y si esto es solo el comienzo?, pensó. La idea de que su madre pudiera ser arrastrada a un abismo del que no podría salir lo aterraba. Lucía, por su parte, observaba a su madre con una mezcla de amor y desesperación. ¿Qué pasará si se entera de la verdad?, se preguntaba. La verdad era un monstruo que acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La culpa la consumía. ¿Por qué no podían ser más fuertes? ¿Por qué no podían proteger a la única persona que siempre había estado ahí para ellos? La cena terminó, y Ana se retiró a la sala. Javier y Lucía se quedaron en la cocina, el silencio entre ellos era ensordecedor. No podemos seguir así, dijo Javier, rompiendo la tensión. Necesitamos hacer algo. Lucía asintió, pero la incertidumbre la paralizaba. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz temblando.
La respuesta era un abismo oscuro, y ambos sabían que no había un camino claro. La noche avanzaba, y el miedo se apoderaba de ellos. La presión emocional crecía, y con ella, las heridas del pasado comenzaban a abrirse. Javier y Lucía se dieron cuenta de que, para proteger a su madre, tendrían que enfrentarse a sus propios demonios. La lucha no solo era por Ana, sino también por ellos mismos. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad? La respuesta era incierta, pero sabían que el tiempo se estaba agotando. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Silvia avanzó con cautela, cada paso resonando en el aire pesado. Las paredes estaban cubiertas de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Un olor a humedad la envolvía, recordándole el abandono de su vida. Pero había algo más, un eco de recuerdos que la perseguía. Al final del pasillo, una puerta entreabierta la llamó. La luz parpadeante de una bombilla reveló un espacio olvidado. En el centro, una silla de madera crujía, como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente. Silvia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién había estado aquí? ¿Y por qué su corazón latía con tanta fuerza? Se acercó a la silla. En el suelo, un pequeño objeto brillaba. Era un colgante, el mismo que su hija solía llevar. La imagen de su rostro, tan viva en su mente, la golpeó con fuerza. ¿Cómo había llegado allí? La angustia la invadió. La pregunta que siempre había evitado ahora la enfrentaba. ¿Qué había hecho mal? Silvia cerró los ojos, recordando el día en que su hija desapareció. La desesperación, el miedo, la culpa. Había buscado respuestas en cada rincón, pero nunca en su propio corazón. La verdad era un monstruo que había mantenido a raya, pero ahora, en este lugar, no podía escapar. El colgante brillaba con una luz fría. Era un símbolo de su amor, pero también de su fracaso. ¿Cómo había permitido que su hija se alejara? La culpa la consumía. Se preguntó si había hecho lo suficiente, si había estado presente. La voz de su hija resonaba en su mente. «Mamá, ¿por qué no me escuchas?» Silvia se dejó caer de rodillas, el colgante en su mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La lucha interna era feroz. Quería gritar, pero el silencio del pasillo la envolvía. Era su culpa. Había fallado en protegerla, la angustia la ahogaba. La conexión con su hija era un hilo frágil, y ella lo había dejado caer. Un ruido la sacó de su tormento. Un susurro como un eco lejano. Se giró, pero no había nadie. El pasillo parecía cobrar vida, las sombras danzando a su alrededor. La sensación de ser observada la invadió. ¿Era su mente jugando trucos? ¿O este tal vez era el espíritu de su hija, llamándola desde el más allá? Silvia se levantó. El colgante aún en su mano. La lucha entre el amor y la culpa la desgarraba. ¿Podía perdonarse? ¿Podía encontrar la paz? La pregunta la atormentaba. Sabía que debía enfrentar sus demonios, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si la verdad era más dolorosa de lo que podía soportar? El pasillo se sentía cada vez más estrecho. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Silvia respiró hondo, tratando de calmar su mente. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. Con cada paso, la determinación crecía. No podía seguir huyendo, tenía que enfrentar su pasado. El colgante brillaba en su mano, un faro en la oscuridad. Era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía encontrar. Silvia se acercó a la puerta entreabierta. La luz parpadeante la invitaba a entrar. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Más dolor o la posibilidad de redención? Con un último suspiro, cruzó el umbral. El aire cambió cargado de emociones. La habitación estaba llena de recuerdos, fotografías de su hija sonriendo. Cada imagen era un puñal en su corazón. La culpa la abrumaba, pero también la esperanza. Tal vez, al enfrentar su dolor, podría encontrar la manera de sanar. Silvia se detuvo frente a una fotografía en particular. Su hija, pequeña y feliz, con el colgante alrededor de su cuello. La imagen la atravesó como un rayo. En ese momento comprendió que el amor nunca se pierde. Aunque su hija estuviera ausente, su esencia vivía en ella. La lucha no era solo por el pasado, sino por el futuro. La decisión estaba clara. No podía dejar que el miedo la dominara. Tenía que buscar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Con el colgante en su pecho, Silvia sintió una nueva fuerza. Era hora de enfrentar sus demonios y encontrar la paz que tanto anhelaba. La búsqueda apenas comenzaba. El pasillo estaba oscuro, las sombras danzaban en las paredes, como si los recuerdos de la familia Pinal estuvieran vivos, acechando en cada esquina. La decisión de cerrarlo no era solo una cuestión de espacio físico. Era un símbolo de su dolor, de sus miedos. Cada uno de ellos lo sabía. La casa había sido un refugio, pero también una prisión. La risa de los niños solía resonar en esos muros, pero ahora solo había silencio. Un silencio que pesaba,
que oprimía. La madre, Clara, miraba el pasillo con ojos llenos de lágrimas. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas de la negación. ¿Qué hay al final del pasillo?, se preguntaba. La respuesta era aterradora. Al final, había recuerdos que no quería enfrentar. La pérdida de su esposo, la tristeza de sus hijos. Cada paso hacia adelante era un paso hacia el dolor. Pero, ¿podía seguir viviendo en la negación? Los niños, Lucas y Sofía, se aferraban a la idea de que cerrar el pasillo significaría cerrar también el capítulo de su padre. Pero, ¿era eso lo correcto? La negación les ofrecía un refugio temporal, pero a un alto costo. La culpa los consumía. Cada vez que reían, sentían que traicionaban la memoria de su padre. ¿Es mejor olvidar o recordar?, se cuestionaban. La lucha interna era feroz. Lucas, el mayor, sentía la presión de ser el pilar de la familia. Debo ser fuerte, pensaba. ¿Pero qué significaba ser fuerte? ¿Era ignorar el dolor o enfrentarlo? La imagen de su padre sonriendo lo perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, pero al abrirlos, la realidad lo golpeaba. Sofía, por otro lado, era más sensible. Su corazón se rompía cada vez que pasaba por el pasillo. Si cierro los ojos, puedo volver a verlo, murmuraba. Pero la verdad era que no podía. La ausencia era un vacío que no podía llenar. La idea de cerrar el pasillo la aterraba. ¿Y si al hacerlo lo olvido para siempre?, pensaba. Clara, atrapada entre sus hijos, sentía la presión de decidir. ¿Debo protegerlos del dolor o permitirles enfrentarlo?, se preguntaba. La decisión la consumía. Cada día que pasaba, el pasillo se volvía más oscuro, más opresivo. La casa que una vez fue un hogar se sentía como un laberinto de recuerdos. La noche caía y el silencio se hacía más profundo. Clara decidió que era hora de hablar. «Necesitamos enfrentar esto juntos», dijo, aunque su voz temblaba. Lucas y Sofía la miraron, sus ojos llenos de incertidumbre. «No podemos seguir así. El dolor no desaparecerá si lo ignoramos». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. La tensión era palpable. Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Y si al enfrentar el dolor nos rompemos?», preguntó. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. «¿Qué pasará si no somos lo suficientemente fuertes?». Clara respiró hondo. No se trata de ser fuertes, se trata de ser valientes. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. El pasillo, con todos sus recuerdos, era un monstruo que debían desafiar. La decisión de cerrar el pasillo se convirtió en una metáfora de su lucha interna. Cada uno de ellos debía decidir si quería enfrentar sus miedos o seguir viviendo en la negación. La lucha entre el dolor y la memoria se intensificaba. ¿Qué pasará si cerramos el pasillo?, se preguntó Lucas. ¿Perderemos a papá para siempre? La pregunta resonó en el aire, un eco de su angustia. Clara sintió que el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. «No lo perderemos. Siempre estará con nosotros, en nuestros recuerdos», respondió, aunque su voz temblaba. La noche avanzaba, y el pasillo seguía allí, oscuro y amenazante. La familia Pinal se encontraba en una encrucijada. La decisión de cerrar el pasillo no solo era física, sino emocional. Debían enfrentar sus miedos, o seguir viviendo en la negación de su dolor. La lucha apenas comenzaba. Silvia miraba por la ventana. El viento movía las hojas de los árboles. La luz del atardecer se filtraba a través de las ramas, creando sombras danzantes en el suelo. Pero en su corazón, una sombra más oscura se cernía. Su familia había sido su refugio, su razón de ser. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Un silencio inquietante llenaba su hogar. La risa de sus hijos solía resonar en cada rincón. Ahora, solo había murmullos. Silvia se preguntaba si el verdadero miedo era lo que no podían ver. La ausencia de alegría era palpable. Cada día se despertaba con un nudo en el estómago. ¿Qué les estaba sucediendo? ¿Por qué la felicidad se había desvanecido como el humo? Una noche, mientras todos dormían, decidió investigar. Se adentró en el sótano, un lugar que siempre había evitado. La oscuridad la envolvía, y cada paso que daba resonaba como un eco de sus propios temores. Allí, entre cajas polvorientas, encontró un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras eran claras. Relatos de una familia que había vivido en su casa, una familia que había enfrentado un destino trágico. Silvia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias hablaban de secretos, de traiciones y de un miedo que se había apoderado de ellos. ¿Era posible que el pasado de su hogar estuviera afectando a su familia? La idea la aterrorizaba. ¿Podía el miedo ser heredado? ¿Podía el dolor de otros convertirse en su propio sufrimiento? Mientras leía, su mente se llenaba de preguntas.
¿Qué haría si sus hijos comenzaban a sentir lo mismo? ¿Y si el miedo se apoderaba de ellos como lo había hecho con la familia anterior? La culpa la invadió. ¿Había hecho algo para merecer esto? ¿Era su responsabilidad proteger a su familia de lo desconocido? Silvia cerró el diario con fuerza, como si pudiera sellar los secretos que contenía, pero el peso de la incertidumbre la aplastaba. Se sentó en el suelo, rodeada de sombras, y sintió que el aire se volvía más denso. La oscuridad parecía cobrar vida, susurrando sus propios temores. ¿Y si el verdadero enemigo no era el pasado, sino su propia mente? Los días pasaron, y la atmósfera en casa se volvió más tensa. Sus hijos, antes llenos de energía, ahora parecían estar atrapados en un mundo de pesadillas. Silvia intentó hablar con ellos, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. ¿Cómo explicarles que el miedo podía ser invisible, que podía acechar en cada rincón? Una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó un grito. Corrió hacia la habitación de sus hijos. Allí estaban temblando con los ojos desorbitados. Habían visto algo que no podían describir. Silvia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era posible que el miedo que había leído en el diario se hubiera manifestado en su hogar? La noche se volvió un laberinto de sombras. Silvia se sentó en la cama de sus hijos, tratando de calmarlos. Pero en su interior, la lucha era feroz. Debía protegerlos de lo que no podían ver o enfrentarlos a sus miedos. La línea entre la protección y la sobreprotección se desdibujaba. ¿Era correcto mantenerlos en la ignorancia o debían conocer la verdad por dolorosa que fuera? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Silvia se dio cuenta de que el verdadero miedo no era lo que acechaba en la oscuridad, sino lo que podía surgir de su propia mente. La ansiedad, la culpa, la desesperación. Todo eso podía ser más aterrador que cualquier sombra. ¿Cómo podía luchar contra algo que no podía ver, que no podía tocar? El reloj marcaba la medianoche. El silencio era ensordecedor. Silvia se levantó y miró por la ventana. Las estrellas brillaban en el cielo, pero su luz parecía distante. Se preguntó si había alguna esperanza. ¿Podría su familia encontrar la manera de enfrentar sus miedos juntos, o el miedo los consumiría, dejándolos atrapados en un ciclo interminable de oscuridad? Con cada latido de su corazón, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Es el verdadero miedo lo que no podemos ver? La respuesta parecía estar al alcance, pero se desvanecía cada vez que intentaba tocarla. Silvia sabía que debía actuar, pero el camino hacia la verdad estaba lleno de incertidumbre. ¿Podría encontrar la luz en medio de la oscuridad, o se perdería para siempre en el abismo de sus propios temores?